Hola alumnos de la IEP El Triunfo, espero se encuentren bien en sus hogares. Les saluda la profesora Isamar a cargo del curso de Geografía de cuarto año. Por la situación que vive el país y el planeta, hoy más que nunca debemos quedarnos en casa y asumir con responsabilidad las decisiones tomadas por el gobierno y las recomendaciones de los especialistas en estos temas. Por toda esta situación, permanezcamos unidos en beneficio de la sociedad. Continuamos con generalidades de geografía. Recordemos que geografía se inicia en la época antigua, principalmente con las culturas clásicas como los griegos que indagaron acerca de esta ciencia. Como ya sabemos, geografía proviene de dos vocablos griegos, geo, que significa tierra, y grafos, que significa descripción. Entonces podemos decir que geografía es el estudio de la descripción de la tierra. También cuando hablamos de geografía tenemos un enfoque que es el espacio geográfico. Evolución del concepto de geografía. Representantes, definición. Los griegos explicaron que geografía era la descripción de la tierra. En el siglo XX, los alemanes dijeron que geografía estudia el paisaje natural o cultural. Emmanuel de Maton, que fue un climatólogo geógrafo francés, en su enfoque moderno, explicó que geografía estudia la distribución en la superficie del globo. Manley, que también fue un climatólogo inglés, en su enfoque sistémico en 1966, explicó que geografía estudia la Tierra como un sistema. Aquí intervienen tres elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Evolución de la geografía. Antes de la era cristiana, el hombre modifica la naturaleza al construir su espacio geográfico, es decir, el medio que lo rodea. Geografía inicia en Grecia. Los hombres de Oriente, Grecia y Roma llevaron a cabo diversos estudios de la Tierra. ¿A quién se le atribuye la paternidad de geografía? A los geógrafos griegos Eratóstenes y Estrabón. Eratóstenes se le considera el padre de la geodesia y Estrabón como el padre de la geografía antigua. El enfoque sistémico, propuesto por Manley, que encontramos elementos bióticos, abióticos y antrópicos. Cuando hablamos de elementos bióticos, hablamos acerca de la flora y fauna. Elementos abióticos, formado por la atmósfera, litosfera, hidrosfera. Atmósfera, encontramos el aire, viento, humedad. Litosfera, hablamos de rocas, suelos, relieves, montañas. Y la hidrosfera nos referimos al agua, por ejemplo, océanos, ríos, lagos. Elementos antrópicos, formado por el hombre y sus creaciones. Encontramos un esquema de la interacción de los elementos abióticos, bióticos y antrópicos. Factores abióticos. Ejemplo, luz, temperatura, humedad, como podemos observar en la imagen. Factores bióticos. Son todos aquellos que tienen vida. Por su nivel trófico se clasifican en productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios y descomponedores. Elementos antrópicos. Ecosistemas naturales que han sido modificados por la acción humana. Evolución del pensamiento geográfico. Encontramos dos, no sistematizado y sistematizado, que se dividen en fases y representantes. No sistematizado. Nomenclatura. Se desarrolló a partir del siglo VIII a.C. Encontramos a Heródoto, Hipócrates, Homero. Medición. Se da en la precisión de medidas y ubicación de lugares. Aparece Tales de Mileto, Anaximandro, Ptolomeo, Enrique el Navegante. Descripción. Se desarrolla en el siglo XII hasta el siglo XV.
y se caracteriza por los grandes descubrimientos. Encontramos a Marco Polo, Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes. Clasificación. Se inicia desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Encontramos ahí James Cook, Anderson y Fuster y Carlos Darwin. Pensamiento sistematizado. Encontramos explicación. Se analiza, interpreta y compara los hechos acumulados. Aparece Alexander von Humboldt, Ritter, Raxel y Pablo Vidal de la Blache. Conexión, articulación con otras ciencias, Pierre y Maynard. Encontramos una imagen de la evolución del pensamiento geográfico. Evolución de la teoría geográfica. Se divide en periodos. En la Edad Antigua, principalmente aparecen dos escuelas, la escuela jónica y la escuela de Alejandría. La escuela jónica se caracterizó por ser descriptiva y la de Alejandría se centró en las medidas o los aspectos matemáticos de la Tierra. Edad Media. La geografía sufrió un retroceso, pues la concepción teocéntrica dominaba las opiniones sobre todas las disciplinas. Se tomó como base la Biblia, y toda imagen del mundo debía coincidir con los relatos bíblicos. Edad Moderna. Durante el Renacimiento se produjo el nuevo despertar de la geografía. El hombre había vencido y superado sus concepciones teocéntricas. Ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son aquellas que complementan, ayudan al estudio y desarrollo de la geografía. Empezamos con astronáutica. Como puedes observar, se encarga de los viajes espaciales. Se fundamenta en el estudio de la navegación, exploración y supervivencia humana en el exterior de la Tierra. Astronomía. Se encarga de estudiar los cuerpos celestes, los astros, sus movimientos y sus fenómenos. Antropología. Como puedes observar, estudia al hombre en el contexto cultural y social, desde su origen, su desarrollo como especie y sus conductas a lo largo del tiempo. Aeronomía. Estudia las capas superiores de la atmósfera. Aerología. Estudia las partes altas de la atmósfera, movimientos y variaciones. Astrofísica. Estudia la física de los astros. Bioastronomía. Estudia el origen, evolución en el universo, vida extraterrestre. Botánica. Se encarga del estudio de las plantas, sus características, su crecimiento, su reproducción. Biología. Estudia la distribución de los seres vivos en la superficie terrestre. Cartografía. Se encarga de estudiar o la elaboración de documentos cartográficos, cartas, planos, mapas de una parte o porción de la Tierra que se va a estudiar. Cosmografía. Estudia la descripción del universo. Cosmogonía. Estudia el origen y evolución del universo o cosmos. Cosmología. Se encarga de estudiar al universo en su forma total, sus características y sus leyes. Climatología. Estudia el clima. Demografía. Estudia las poblaciones humanas y trata su estructura, su evolución y sus características generales. Etnografía. Se encarga de estudiar los comportamientos de los pueblos. Hablamos de tradiciones y costumbres. Ecología. Estudia el medio ambiente. Eología. Estudia los vientos y los cambios sobre la superficie terrestre. Espeleología. Se encarga del estudio de cuevas y cavernas. Edafología. Estudia la estructura de los suelos. Geodesia. Es una ciencia que se encarga de estudiar la forma y dimensiones de la Tierra. Geología. Estudia la composición y estructura interna de la Tierra. Geofísica.
Se encarga de estudiar la estructura y composición de la Tierra y los agentes que la modifican. Geogenia, estudia el origen de la Tierra. Geomorfología, se encarga de estudiar las formas de relieve que presenta la corteza terrestre. Glaciología, estudio de los glaciares. Geotermometría, se encarga de estudiar los procesos relacionados con la propagación de calor en el interior de la Tierra. Hidrología, se encarga de estudiar el agua. Limnología, estudio de lagos y lagunas. Mecánica celeste. Esta ciencia auxiliar estudia los movimientos de los cuerpos celestes. Hablamos de los astros. Orografía. Se encarga principalmente de estudiar las características de montañas y cordilleras. Oceanografía. Estudia océanos y su composición. Potamología. La potamología estudia los ríos. Petrología. Se encarga de estudiar la composición de las rocas. Talasología, estudio de mares. Topografía, estudia las características del relieve menores a 25 kilómetros. Y zoología, estudia los animales. Como hemos visto, es el campo de estudio de estas ciencias auxiliares de la geografía. Para poder estar en comunicación con ustedes, hay un horario de atención, que es el día miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana, para poder aclarar sus dudas, inquietudes acerca de las actividades que se están dejando. Las actividades que se están enviando me las tienen que devolver desarrolladas al siguiente correo: aerazo@colegioseltriunfo.edu.p. Recuerden que esta es la segunda actividad que se está dejando. Solo al correo me pueden escribir todas las dudas que tengan. Me despido, que tengan un buen día.